quiero consultarle al doctor Martín Schwabi Echevarne, que es un economista muy interesante, que una vez dijo una frase que me quedó. Tenemos el comercio exterior de la época de la colonia. ¿Por qué lo dijo, Martín? Porque, como dijo hace 20 años, yo fui a ver a los agregados económicos de las embajadas principales. Y el de Italia me impresionó, porque me dijo: Martín, ustedes están condenados al subdesarrollo. Y le pregunté por qué. Y me dijo: los primeros 30 productos que exportan a Italia son commodities. Ningún país se ha desarrollado así. Nosotros seguimos como en la época de la colonia, como dije aquella vez. Estamos exportando una tonelada que vale a lo sumo $800. Y importamos una tonelada que vale $2.000. Hay una discrepancia importante. Nosotros realmente, además hay un concepto, hay un problema argentino. La Argentina no cree que la exportación sea importante. Esto es así. Es así. No nos damos cuenta, entre otras cosas, que la Argentina es una isla. Todo lo importante llega por agua. Yo escuché un importantísimo economista, bueno, voy a decir el nombre porque lo hizo públicamente, Labaña, decir que era mucho más importante el consumo interno que las exportaciones, que nuestro éxito no estaba supeditado a exportar más, sino a vivir más con lo nuestro. Esto lo dijo no en esta conferencia porque no estuvo, además. Aldo Ferrer hace muchos años. Claro, sí. ¿Coinciden con esta visión? Por cierto que no. Yo no. Él escribió un libro que se llama Vivir con lo nuestro, claro. Y alguien dijo vivir con lo opuesto. Tal cual. No hay ningún país que se haya desarrollado así. No hay ninguno. China acaba de mostrarnos cómo se hace. Lo acaba de mostrar. Un país comunista, con un gobierno muy lejos de la democracia. Acaba de mostrarnos que el crecimiento y el desarrollo se hace con exportación. Exportación cada vez con mayor valor agregado. Exacto. Los chinos ahora están exportando de altísimo nivel tecnológico. Realmente, además, el pueblo argentino está confundido. Por ejemplo, se dice, no, el producto de campo no es industrial. El producto de campo no es industria. Bueno, señores, si usted pone 1 kilo de lomo argentino en una gaveta alemana, bien preparado y con la trazabilidad que corresponde, el kilo de lomo vale más que 1 kilo de Mercedes-Benz. 1 kilo de lomo argentino vale más que 1 kilo de Mercedes-Benz en Alemania. Entonces, hay algo que nos pone... Y además vamos a lo básico, nadie va a dejar de comer. Además nadie va a dejar. Además, lo que el otro día en donde estuvimos juntos, no se habló del futuro. Nosotros tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que pensar por lo menos a 20 años. Y a 20 años va a haber 1.000 millones de personas más. 1.000 millones que necesitan alimentarse. Que van a querer alimentarse. Y además las clases medias que han crecido enormemente en China y en la India, esa gente quiere comer proteínas animales. Al principio con chancho y después con vaca. Claro, porque hay toda una clase media floreciente, ¿no? Que tienen $4 millones en sus bolsillos porque son la clase media y pueden darse el gusto de comer lo que quieren. ¿Cómo no? Pero además, al lado nuestro, los uruguayos están exportando más carne que nosotros. Los uruguayos. Tengo un amigo uruguayo que está exportando carne en avión a Estados Unidos. Tiene que tener un buen precio para poder pagar el costo. Leo, y nosotros proveímos la tecnología para que lo hicieran los países hermanos, ¿verdad? La verdad que ellos aprovecharon todo lo que nosotros les dimos generosamente y está muy bien.
Claro. Los que perdimos terreno somos nosotros. Nosotros. O sea, vos decís, hoy Paraguay, que exporte más carne que la Argentina, no es, uy, qué mal que estuvo Paraguay. Al contrario, Paraguay aprovechó lo que nosotros dejamos de hacer. ¿Y cómo se explica entonces, Martín, que esta necesidad presidencial de ceder tanto? Por ejemplo, pago más el gas a Bolivia para que mis hermanos bolivianos estén mejor. Les dejo transitar carga argentina por la hidrovía y pierdo $7.000 millones para que estén mejores los paraguayos y los bolivianos. Y también a los chinos les permito pesca ilegal por otros 8.000 o 9.000 millones de dólares. ¿Por qué? Y esto tiene que ver porque estamos guiados por el corto plazo, no hay un plan de largo plazo para soñar una Argentina distinta y se van tapando agujeros de distintas formas, ¿no? Recién comentábamos que Argentina hoy es no una república bananera, sino una república sojera, y el gran desafío es agregar valor, ¿no? Hoy $1 de cada 4 dólares que se exporta tiene que ver con el complejo sojero, que es de gran valor, que es muy importante, pero digamos Argentina tiene que dar un salto institucional, y en la medida que no haya más previsibilidad, que sepamos que gobierne quien gobierne, vamos a tener las mismas reglas de juego o más o menos parecidas, esto no va a pasar, ¿no? Por eso siempre contrastamos con Chile. ¿Creen ustedes entonces que las relaciones políticas invaden o influyen en las relaciones comerciales? Y fuertemente, ¿no? Porque la previsibilidad es fundamental en un mundo global, en un mundo que cada vez es más chico, un mundo que vos recién se comentaba acá sobre el crecimiento de la población. En 1980 había 4.000 millones de humanos, ya hemos superado los 7.000 millones de humanos. Pensemos el efecto de esto sobre la demanda de alimentos, por ejemplo, ¿no? Y encima la mejora del poder adquisitivo de los humanos. O sea, tenemos una ola favorable impresionante para un país como la Argentina, que tiene el tamaño, el 93% de la superficie de la India, y tenemos 40 millones de personas contra 1.200 millones que tienen la India, ¿no? O sea, no tenemos ninguna posibilidad de que nos vaya mal prácticamente, pero a pesar de ello estamos enterrando talentos. Yo quisiera agregar algo acá. Martín. Recién hablé de la carne. Me dicen los que saben que están exportando carne uruguaya o brasilera a Estados Unidos, que la marca carne argentina todavía tiene más fuerza. Hay una marca carne argentina que en el mundo tiene fuerza y que nosotros no usamos. Tal cual. Hoy contaba en un seminario que estuve en la mañana, lo puedo decir porque lo contó públicamente, el embajador de Estados Unidos contaba que en Washington o no me acuerdo qué hotel, él abría la carta y decía bife argentino, claro. Y él mismo sabía que la carne argentina no era porque Estados Unidos no le podíamos vender carne, claro, hasta ahora que nos están habilitando en una carne de no tantísima buena calidad. Sí. Y entonces decía, ahí mis compatriotas mienten, pero como el valor agregado de la marca, lo que vos decís, es tan fuerte, ese bife sale $25 más. Claro. Y la gente lo paga pensando que es eso. Entonces, volviendo a lo que vos decís, la posibilidad está intacta. Sí. Ahora, nosotros venimos de no tener políticas públicas que beneficien al sector, porque de verdad para este gobierno la agroindustria no fue estratégica. Bueno, de momento que administró el comercio, pensando o diciéndonos a los argentinos que de esa manera íbamos a crecer, y es todo lo contrario, porque cuando vos cerrás el comercio, morís. Exactamente. Esto es así. Acá es una lástima, ¿no? Hemos perdido mercados que nosotros teníamos acceso, pero rápidamente. ¿Y cuánto tardás en recuperarlo? Sí, ¿Cuánto vamos a tardar? Vos pertenecés al equipo de Cambiemos, ¿no? Sí, al equipo de Agro Estás del asesorando, Pro, sí. Estás asesorando. ¿Qué les decís? ¿Qué le decís a Mauricio cuando se encuentran con estos dilemas? Economías regionales, todas agónicas. Mauricio la tiene muy clara. O sea, nosotros la verdad que lo único que hacemos es transmitirle técnicamente los planes de gobierno y hacia dónde nosotros pensamos que él, siendo presidente, debería ir. Él es una persona muy lógica, muy pro producción y lo tiene muy claro hacia dónde ir. O sea, él tiene clarísimo la oportunidad que hay en las economías regionales, y yo pongo la prioridad de economías regionales respecto a que rápidamente haciendo cosas se sale muy rápido. O sea, hoy la economía regional es,
o al revés, si querés, cualquier política pública que ponga trabas o palos en la rueda, arruina lo que está pasando, y esto es lo que pasó en estos años. O sea, acá nosotros hablamos, como decías vos recién, respecto al tema de la sojización. Ahora, el tema de la soja, ¿por qué creció tanto? Porque dejamos de sembrar cereales en la cantidad que teníamos que sembrar. Entonces, Argentina tiene la peor relación mundial entre el equilibrio entre lo que es cereales y oleaginosas. En el mundo esto es 50 y 50, con lo cual vos mantenés, si querés, el equilibrio. Ahora, ¿por qué pasa en el mundo? Porque hay leyes que promueven eso. En la Argentina hoy un productor que hacer una hectárea de maíz le sale arriba de $700 respecto a una de soja que sale 300 o 300 y algo, no lo puede dudar. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque no tiene ningún beneficio. Nadie premia a un productor de la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, maicera, para que fertilice más su suelo y pueda hacer maíz. Y agregarle todo eso. ¿Y por qué no lo hace? Primero porque el out of pocket, como digo yo, la salida de plata del bolsillo, es muy caro. Y segundo punto, si no te dejan vender el maíz cuando vos querés y te regulan los cupos, entonces está complicado. Es como decir, yo produzco para que alguien me diga cuándo, dónde y a quién vender. Entonces ahí estamos mal. Entonces, destrabando esas grandes cosas, la Argentina, como bien vos decías, no tiene techo. O sea, nosotros todavía no empezamos a crecer. El problema es que perdimos 12 años, ¿no? Pero Martín... Hay un problema logístico muy importante. Porque no es solamente producir, sino llegar al puerto. Totalmente. Nosotros en este momento, en un contenedor medio en la Argentina, cuesta más mandarlo desde la planta productora al puerto que mandarlo a Ámsterdam o mandarlo a China, a Shanghái. Sí, sí. ¿No? Tenés un productor que hace maíz en el NOA, en Salta, viene a llegar al puerto de Rosario, ya tiene $60 menos por tonelada. Efectivamente. Teníamos una flota mercante que tenía los mejores lugares en cada muelle, en cada muelle europeo. Lo hemos perdido. Teníamos la flota fluvial muy importante. Si ustedes navegan hoy día por el río Paraná, van a ver muchas banderas paraguayas y muy pocas banderas argentinas. Son primeros en flota... Tiene la primera flota en Sudamérica. Paraguay. Todas las barcas. Tercera en el mundo. Tercera en el mundo, la flota paraguaya. Segunda Bolivia. Al lado nuestro lo han hecho eso. Es un problema logístico, es muy importante. Pensar que teníamos una red ferroviaria... El 50% de las vías férreas eran de nuestro en este momento, país. Estamos usando camiones para 1.000 kilómetros. 1.000 kilómetros son camiones. No se usa la hidrovía. Es un disparate. Para eso está el ferrocarril, está la hidrovía y el camión debe andar no más de 400 kilómetros para que sea rentable. Nosotros estamos mandando a 1.000 kilómetros, obviamente el pobre productor de Salta o del norte de Córdoba no puede llegar con... Claro. Ahora, Martín, ¿esto no se le explica a la Presidenta de la Nación, no sé, a los ministros? ¿No se les explica que necesitan infraestructura, que tuvieron la oportunidad porque tuvieron el dinero para hacerlo? Como dijo Zanini, cuando uno habla con la Presidenta va a escucharla. Claro, y que lamentablemente el gobierno está guiado por el corto plazo, ¿no? Va tapando agujeros y no tiene esta visión del bosque, del todo, del largo plazo y de estas enormes oportunidades que estamos perdiendo. Está pensando en una elección, está pensando en los más cerca de 18 millones de planes sociales que se reparten. Tal vez uno dice, si somos más ricos vamos a tener más votos. Ellos piensan, cuanto más pobres haya, vamos a tener más votos y más fáciles de fidelizar. La arquitectura para sustentarme en el poder. Sí. Es el gran problema, ¿no? Sí, un poco es eso. La preocupación por los pobres es para crear cada vez más pobres. Sí. Claro, exactamente. No para hacerlos salir. Los quiero tanto que los multiplico, dirían por ahí. Ahora, uno mira, hablamos recién de todo lo que Argentina puede producir en materia de alimentos, ¿no? Decimos nosotros, a ver, más o menos podemos producir alimentos para 500, 600, hasta 700, yo siempre digo, 500, 600 millones de personas con productos primarios y muchísimo más con valor agregado. Claro. Lo cual, pues nadie habla de esa parte de la otra de la innovación, ¿no? Y la tecnología. Exacto, y esa aplicada. parte siempre hablamos de lo primario nosotros. Los números a mí me llegan a 800 millones. Pero yo diría tranquilamente, ahora vos fíjate, nosotros tenemos problemas y hay 2.000 chicos que en los últimos 4 años se murieron por desnutrición en la Argentina. No solamente el pobre chico del grupo Juan. 2.000. Y nadie dice nada. 2.000 en Chaco. Sí, 2000 creo que sí, no en una importa, zona, ¿no? Hay una cifra oficial, señores, que es la cifra que Mansur le entrega
a la Presidenta de la Nación en el año 2013. INDEC dice, un niño se muere de hambre en la Argentina por semana. Esa es una cifra de 2013. La pobreza creció, con lo cual debo pensar que también aumentó los niños que fallecieron en este periodo. Así que está todo dicho. Complicado, ¿no? Dicho por Mansur. Pero veamos la parte positiva. A ver, Porque sí, eso me gusta. La Argentina tiene una enorme posibilidad. Una gran herramienta que tenemos es nuestra gente de campo. Tenemos nuestro farmer, tiene 10 años en promedio, 10 años menos que el farmer americano. Y además está interesadísimo en aprender. Vemos todos los congresos que hay. Entonces, eso, cuando yo era muchacho, me acuerdo que la rentabilidad de los campos era la mitad de Estados Unidos. Ahora estamos muy cerca. Sí. Entonces, hay una posibilidad, hay una potencialidad enorme, disponible, ahí la tenemos. La gente está y estaba leyendo el otro día, en Estados Unidos todavía están aprendiendo a hacer siembra directa. Claro. Todavía no hay siembra directa en más del 80% de la producción. Sí, Argentina tiene 90 y pico. Argentina es un tema que está hecho. Bueno, todo ese potencial está disponible, lo tenemos en la mano. Bueno, vos me preguntabas, Mauricio siempre dice, nosotros, a ver, lo que hay que hacer es sacarle el freno menos al campo, o sacarle el pie arriba. Tal cual. Claro, a ver, eso es tan obvio, como bien decís vos, que la verdad es que no debería haber ninguna maniobra, ningún impedimento para que eso ocurra. Ahora, vos no lo escuchás del oficialismo esto. Y no, a ver, ni siquiera lo escuchás en campaña electoral, porque hoy te puede decir algún candidato a presidente del oficialismo, el único que hay, te puede decir, vamos a fomentar la producción en la Argentina. Y mi pregunta es, ¿qué pasó en 8 años en la provincia de Buenos Aires? No, él prometió en el Council of the America que iban a venir 4.000 millones de dólares. Sí, y yo me pregunté por qué no lo hizo. La pregunta es ahora. ¿por qué no sacaron los derechos de exportación de trigo en los últimos 4 años, que por año no son más de 250 millones? Digo, mirá, esta ecuación es así, o sea, la Argentina, en principio del año 1900, o sea, en el otro siglo, ya sembraba 8.200.000 hectáreas de trigo. Sí, sí. La Argentina hoy, en la campaña 2015-2016, sembró menos de 4. Ahora, uno que puede decir, Argentina es un país triguero por excelencia. Técnicamente yo te puedo decir que hay países como Rusia, Ucrania, Canadá, Francia, que van a hacer en el futuro mucho mejor trigo que nosotros. Pero ese no es el problema. Argentina puede crecer el doble hoy. O sea, hoy podés llegar a 8 millones tranquilamente, con lo cual te sobra para darle de comer a la mesa de los argentinos, a 14 mesas por día de los argentinos, exportar todo lo que quieras a precio premium. Nosotros perdimos el mercado brasilero porque no le vendimos a los brasileros cuando los brasileros querían, y no hay ninguna razón lógica, ni siquiera ideológica, para hacerlo. Y los brasileños fueron a comprar a Canadá, a Francia, con flete subsidiado por el Mercosur. O sea, nos llevamos el premio con bandera que no es argentina. Exactamente. Ahora, ¿qué hicieron los brasileños? Muy bien. En el sur de Brasil hoy se produce muy buen trigo con germoplasma argentino. Claro. Entonces, la genética es argentina, y los brasileños que dijeron, en Porto Alegre, en Río Grande do Sul, por decir zonas, ¿no? En toda la zona gaúcha, hoy tenés la cantidad de horas de frío necesarias, con lo cual podés producir híbridos perfectamente igual que acá. Entonces digo, dentro de poquito nos van a decir, muchas gracias, tu trigo no lo necesita. Y no solo fue en Brasil, fue en buena parte del mundo. Esta recorrida que incluso la hizo Grobocopatel en persona, digamos, con todo un equipo de... Entonces esas son las cosas que decís, bueno, como bien decís vos respecto a decir, ok, miremos positivamente. Yo también soy absolutamente optimista en el largo plazo, no en el corto. El corto para mí es de acá al 10 de diciembre. Vamos a tener un 2016 complicado porque hay que hacer ajustes importantes, y no estoy hablando de la macro, sino estoy hablando en general para mi sector agroindustrial. Pero yo no tengo dudas que si hacemos las cosas bien, si volvemos al diálogo, si vamos a hablar con los países en serio... Alertar, y cómo ven ustedes este tema de que el mundo está creciendo ahora a un 1%, del 5% que ya venía mermando. Ahora se prevé un crecimiento muy anémico, que va a impactar en la Argentina. Sí, pero ¿sabes cómo se soluciona eso, Marcela? Es
A ver, si nosotros hablamos con los países que tenemos que hablar, que son los demandantes de alimentos, estoy hablando de la Unión Europea, Asia-Pacífico, países árabes, etcétera, el crecimiento sí ha bajado en el mundo, eso es cierto. China te va a seguir regulando los precios, pero si yo le voy a decir al país de él, yo te hago el alimento como vos querés, yo ya vendo valor agregado y gano plata. Y eso es lo que nosotros no hicimos durante 12 años como mínimo, y perdimos mercados, y otros países lo hacen. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, y me lo escuchaste hablar una vez, Uruguay. País chiquito, muy parecido a nosotros en la parte agroindustrial, 5 tambos, se unieron y exportan 120 millones de dólares los 5. Uno hace manteca, el otro dulce de leche, el otro... Ahora, ¿se puede hacer esto? Sí, se puede. Estoy hablando de Uruguay, imaginémonos nosotros, ¿no? Una gran potencia. Sí, y en este contexto, digamos, hay variables económicas que hay que modificar de raíz, como la inflación y cómo afecta la competitividad argentina. Bueno, nada, si no corregís la macro, no puedes hacer nada, no se puede, del otro. No se puede planificar. Pero ahí también hay que dar un mensaje a la gente. La gente dice, bueno, viene la oposición y hay ajustes, y hay devaluación. No hace falta. Acá, si se dejan correr los mercados, el precio del dólar lo va a poner el mercado. No va a venir un señor que va a decir, este es el dólar así. Tal cual. Entonces, pero además este es el gobierno que más ha devaluado. Claro. ¿O no? Esto que acaba de decir es muy importante, porque el problema principal lo va a tener en el año 2016, y espero que Macri sea. Sí. Pero hay que decirle a la gente la verdad. Exactamente. Yo estoy convencido que la gente, cuando entienda, cuando se explique claramente y con buena fe cuál es la situación, cuáles los defectos que tenemos y cuáles son las virtudes que tenemos, lo va a entender y nos va a ayudar. Lo decía Ortega y Gasset en el año 25. Por favor, díganle la verdad al pueblo argentino. Decía Ortega y Gasset, decía. Pero ha sido una década relatada, y mi impresión es que mucha gente, bueno, la grieta está muy clara en los comicios, se ha visto claramente esa grieta. Y hay buena parte de la población que desconoce que esos planes en realidad son un impedimento para su crecimiento y para su desarrollo. ¿Qué le decimos a esa gente? Bueno, hay que volver, creo... Hay que decirle la verdad, hay que decirle, señores, ustedes así no van a ningún lado. Nosotros les vamos a dar trabajo, les vamos a dar buenos salarios, les vamos a dar educación. Movilidad social ascendente, ¿no? Sí, pero para eso hace falta educación. Nosotros, es un punto que... La tecnología avanza todo el tiempo, tenemos un pueblo que puede aprender, como aprendieron los japoneses en su momento. El hambre que tiene nuestra gente de aprender se ve incluso en las escuelas que han hecho en las villas miserias. No hay vacantes. Les falta vacantes porque los chicos de las villas miserias quieren aprender. Entonces, el pueblo argentino quiere aprender, y hay que decirle la verdad, hay que decirle cómo es la situación y cuáles son las potenciales que la Argentina tiene. Mira un punto lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Pongo el ejemplo de Macri específico, digo, cualquiera que hubiera estado en su lugar y lo hubiera hecho de la misma manera también es absolutamente aplaudible. Cuando vino el tema del arreglo de las inundaciones, él dijo, durante 4 años se va a seguir inundando la ciudad de Buenos Aires. Dijo la verdad, fue cruel. Claro, se inundó, están las imágenes de las botas. Sí. No hubo inundación en la capital. Exactamente. Ahora, a partir de un determinado momento no se inundó más la ciudad de Buenos Aires, y todavía falta una parte del arroyo Vega, con lo cual va a estar mejor aún, quiere decir no se va a inundar nunca más en la historia nada. Ahora, en la provincia, en la capital federal, llovieron nada más que 20 milímetros menos de lo que llovió en la última inundación en parte de la provincia. Entonces uno dice, no, bueno, el agua, hay gente que viene con el relato, bueno, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires ahora se inundó porque... la provincia de Buenos Aires se inunda porque las 5 etapas del plan maestro del Salado no se cumplieron el timing correcto. Se empezó al revés, hay una etapa casi completa, una etapa que está licitada que no se hizo y 3 etapas que no. Entonces, nadie habla desde el 2012 que se viene inundando, o sea, pasamos por inundación y sequía, inundación, producto de los temas agroclimatológicos. En el 2012 se perdieron casi 17.000 millones de pesos de pérdidas de cosechas en la provincia de Buenos Aires y nadie habla. Todo es pérdida. 17.000 millones de pesos, que uno habla 17.000 millones de pesos, así como hablamos 1000 veces de los 16.000 millones de dólares que se dejaron de exportar carne en estos últimos 12 años, y no pasa nada. Ahora,
algo tenemos que hacer. Como bien vos decís respecto a decirle la verdad a la gente, hay gente que no va a escuchar nunca ningún relato que no sea el oficialista. Ese es el, como dicen los ojalá, no, claro, pero es más difícil de convencer, si querés, ¿no? Que es lo que los analistas políticos dicen que es el 25%. Después tenés un 75% que para trabajar. Y hay un 25% siempre apoya a uno de la oposición, y después tenés un rango de casi 50% que la gente es el indeciso, el que no le importa. A mí te diría que lo que más me preocupa, acá la Argentina tiene una crisis de valores, que esa es la principal crisis que tenemos en la Argentina. A partir de ahí, eso te muestra que hay gente que lo único que le importa es si puede comprar en 12 cuotas las cosas en el bolsillo, no le importa, es el tema de decir, ¿cómo no le importan los temas de tener un vicepresidente que está cuestionado, juzgado, y no le piden a gritos que se vaya? O que muera un fiscal especial claro, federal de o se la mata un nación. fiscal y todavía se está viendo a ver si tenía rastros de la mano de pólvora en la mano, ¿no? Entonces todos esos dibujos es lo que a mí realmente más me preocupa, y yo digo, por mis hijos me preocupa, pero me preocupa más por mí también, que estoy Sí, yo digo, uno tiene una edad donde todavía puede seguir dándole muchas cosas al país y todo, y me parece que ahí es donde nosotros ahí no nos podemos dar el lujo de perder una oportunidad más, ¿no? Y yo también creo en la alternancia, digo, para mí no es sano que a ver, si querés, gobiernos del mismo color estén permanentemente... no es democracia. A mí me parece que no es sano, digo, en el una de mundo... las que nombrás es la básica, la alternancia en el poder. El mundo, como bien decías vos, el mundo que progresa tiene alternancia. Es así. Es así. Y tiene que pasar para bien, ¿no? Martín, quiero ver tu opinión sobre el populismo. ¿Qué significa el populismo en la República Argentina y en Latinoamérica? Bueno, el populismo tiene que ver mucho con lo que estábamos conversando y, digamos, tiene ciertas máximas que necesita, ¿no? Necesita tener un nivel constante de pobreza. O sea, tener un nivel grande de pobres le sirve, tener gente que no comprenda demasiado y esté malnutrida en los primeros años también le sirve, porque es un voto más fácil. También le sirve al populismo distribuir planes con los cuales tener un mercadito cautivo de votantes que los van a votar siempre. También le sirve, digamos, evitar que se agregue valor en la economía de un país. Digamos, este es un poquito el perfil, algunos datos respecto de lo que es un populismo y la gran diferencia entre lo que es la Argentina hoy y un país desarrollado, ¿no? Cualquier país desarrollado. Vemos también la falta de previsibilidad, es otra característica de los populismos, pensar siempre guiado y actuar guiados por el corto plazo, ¿no? Y no, como estábamos comentando recién, a través de políticas que superen al administrador de turno, que es el presidente, ¿no? Porque los presidentes son administradores, ¿sí? No son nuestros dueños, ¿sí? Uno ve países serios, cambian los presidentes y las políticas siguen, y un inversor puede saber que puede poner dinero pensando en 10, 20, 30 años. No son nuestros amos. Las últimas palabras breves, porque ya nos estamos cortando, a ver. Yo sueño con que alguna vez vea a un presidente que nos saque del peronismo. Porque yo conocí a la Argentina antes del peronismo y quiero volver a verla. Eso, ahora está de gran moda decir, no, el peronismo no tiene la culpa. El peronismo es responsable junto con todos los demás, pero sobre todo el peronismo. Y entonces, yo sueño con que alguna vez haya un presidente que no sea peronista. Me incorpora a su sueño. Martín. Sí, yo creo que con algunas modificaciones Argentina puede volver a ser aquel país atractivo que atrajo inmigrantes de todo el mundo, que permitió transformar socialmente a familias, ¿no? El fenómeno de mi hijo el doctor, sin C, que se dio a principios del siglo XX, por ejemplo, y digamos, y lograr que en muy corto plazo las personas y las familias alcancen niveles de prosperidad que no se hubieran soñado. Leo. Yo sueño en el corto y en el mediano y en el largo plazo que, primero, que la gente no tenga miedo a buscar alternativas que puedan dar solución a este país. Hay muchísima gente muy preparada, con muchísimas ganas, desde hace muchísimo tiempo trabajando como para estar en el gobierno aportando mucho valor agregado. Y no hay que tener miedo a los cambios, es sano, es bueno, y mismo si no hay cambios, creo que
el que suba tendría que llamar a todos los otros que pueden cambiar las cosas para hacer las cosas juntos. Y eso me parece lo que Argentina necesita, volver a unirnos, volver a escucharnos y mirar que el mundo es la oportunidad y no mirarnos tanto para adentro, ¿no? Por lo menos creo que en este punto necesitamos un shock y un cambio. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos, Gracias. porque Gracias. ha sido un lujo poder Gracias. pensar el comercio exterior con ustedes. Siempre son ingredientes para también la revista Desafío Exportar. Le mandamos de aquí todos un besito a Richard Ramsay, Richard que es también. el conductor Un saludo. natural de este ciclo, y les decimos a todos hasta la próxima semana. Chao.